podría decir muchas cosas. Estoy pensando cómo describiría, si fuera Instagram, cómo me describiría en mi bio. Y es complicado. Pero mi nombre es Loida y puedo decir que me encantan los campamentos. Yo soy fan de los campamentos. Tengo 3 momentos específicos que marcaron mi vida. El primero es cuando tenía 12 años, estaba en un campamento como este y la verdad que yo no estaba muy metida en lo que estaba pasando. Pero de repente cayó el Espíritu Santo en ese lugar y con esa presencia del Espíritu Santo yo también caí. Caí de rodillas y tuve un encuentro con el Espíritu Santo. El segundo momento en un campamento importante para mí fue cuando tenía 13 años. Y la verdad que yo he sido una joven, lo sigo siendo, muy rebelde. Así que yo recuerdo ahora como una campaña y había mucha gente. Yo estaba al final del todo y literalmente estaba así con los brazos cruzados en plan, yo paso, o sea. Y de repente la persona que estaba hablando se puso a contar su testimonio y también el Espíritu Santo reveló un montón de cosas que había en mi vida, un montón de heridas, de luchas que estaba teniendo. Yo no era consciente de todo eso y eso marcó mi vida en los siguientes años, porque tuve que hacer un proceso de sanidad muy grande, de caminar con el Señor y un montón de cosas. Y el tercer momento en mi vida interesante, en un campamento, es cuando conocí a mi marido. Eso os interesa más, ¿verdad? Hace 19 años conocí a mi marido. La verdad, os tengo que decir que me cayó súper mal. Yo entré, me acuerdo, me bajaba del autobús y él se acercaba, yo no lo conocía de nada, éramos de iglesia, de ciudades diferentes, y me cayó tan mal que literalmente si él se sentaba allí, yo me sentaba allí porque no lo soportaba. Llevamos 19 años juntos y eso solo puede hacerlo el Señor. Así que, ¿cuál es tu expectativa para este campamento? Porque no sé qué expectativa traes. Quizás estás aquí en plan un poco como yo, un poco rebelde, te sientas atrás, pasas un poco. Quizás estás aquí porque tus padres no sabían qué hacer contigo y han dicho, bueno, como es Semana Santa, lo llamo al campamento, a ver si entra en Berea, ¿verdad? O a lo mejor has venido aquí a buscar tu futura mujer. Le hablo a los chicos, ¿a que sí? A bichear un poquillo, a ver cómo está el mercado. Yo no sé cómo tú has venido, pero yo sí sé lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Y Él quiere tener un encuentro contigo. Y quiere hablarte no solo para tu presente, sino que también para tu futuro, para lo que Él quiere hacer contigo. ¿Quién sabe en qué estamos basando el lema de este campamento? A ver, despierta. ¿Y en qué está basado? ¿En qué pasaje de la Biblia? Mateo 25, muy bien, pues vamos a abrir las Biblias o encender las Biblias o mirar a la pantalla y vamos a leer Mateo 25. Vamos a empezar con la predi, el mensajito. ¿Estáis preparados o no? ¿Sí? Dale un codacito o un pellizco, depende de la confianza. Un codazo o un pellizco a la persona que tienes al lado. Y dile, hoy va a ser un gran día. A ver, un pellizco, aprovechar la oportunidad. ¿Cuántas veces la iglesia os dicen que deis un pellizco al que tenéis al lado? Voy. Aquí hay alguien muy interesado. ¿Qué versículo? ¿Qué vamos a leer? Mateo 25, versículo 1. Dice, el reino de los cielos podrá entonces compararse a 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no tomaron aceite de repuesto. En cambio, las previsoras llevaron frascos de aceite, además de las lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les entró sueño. ¿Alguien tiene sueño? Uy. Ay, mira, una persona ha dicho que tiene sueño. Qué bien, gracias por tu sinceridad. Eso es porque habéis tenido algo en la habitación esta noche, ¿verdad? Le entró sueño y todas se durmieron. Cerca de medianoche se oyó gritar, ¡ya viene el novio! ¡Salid a recibirle! Y entonces todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras,
dadnos un poco de vuestro aceite porque nuestras lámparas van a apagarse. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque entonces no alcanzará para nosotros ni para vosotras. Más vale que vayáis a donde lo venden y compréis para vosotras mismas. Pero mientras las 5 muchachas iban a comprar el aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él a la fiesta de la boda y se cerró la puerta. Llegaron después las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, os aseguro que no sé quiénes sois. Permaneced despiertos, añadió Jesús, porque no sabéis el día ni la hora. Sé que durante las siguientes reuniones vais a estar profundizando más en los diferentes versículos. Yo quiero centrarme hoy en el versículo 6 y 7, donde dice que como el novio tardaba en llegar, les entró sueño, como a nuestras compis de ahí, y todas se durmieron y cerca de medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salid a recibirle. Cuando yo era niña, era muy fan de 3 hombres, que son archiconocidos. 3 hombres conocidos por su superpoder de repartir regalos alrededor del mundo en tan solo una noche. ¿Quién puede ser? ¡Los Reyes Magos! Melchor, Gaspar y Baltasar. Fan absoluta. Mi hijo tiene 8 años y me dice, pero ¿cómo es posible que no envejezcan? Que siempre sean igual. Yo no sé. La cuestión es que yo era muy fan de los 3 Reyes Magos, Entonces, yo solo intentaba entender ese superpoder, esa cualidad de repartir regalos, de que sabían qué queríamos cada niño, nos lo traían, cómo era posible que todo eso sucediese. Pero si había una pregunta que rondaba en mi cabeza, era cómo era posible que 3 señores en baja forma, más sus 3 camellos, más todos los regalos que tenían que repartir en el mundo, más mis regalos personalizados, entraran en mi casa. ¿Nunca lo habéis preguntado? Entonces yo le pregunto a mis padres, ¿cómo es posible que los Reyes Magos entren a nuestra casa con todo lo que llevan? Y resulta que en nuestra casa había un pequeño balcón que daba al salón. Y mis padres contestaron, pues los Reyes Magos entran por ese balcón. Y eso me creó un trauma. Porque mi conclusión era, si esos 3 señores gordos, con 3 camellos y todos los regalos que tienen que llevar a todos los niños del mundo, entran por la noche en silencio, a oscuras, en nuestra casa y no nos enteramos, cualquier persona puede entrar en cualquier momento. ¿Nunca lo habíais pensado? Entonces, desde ese momento yo entendí que por las noches éramos especialmente vulnerables. Así que yo despertaba a mi padre cada noche. Y mi padre a oscuras conmigo se levantaba y nos asegurábamos a las 3, las 4 de la mañana que no había entrado nadie en nuestra casa. Íbamos habitación por habitación y había un lugar que especialmente me daba miedo porque estaba muy oscuro, que es detrás de la cortina de la ducha del baño. Esto es real, ¿eh? Y es que la oscuridad da miedo. De hecho, nuestros cuerpos, todos los seres vivos, especialmente los animales, los seres humanos, estamos programados para que nuestros instintos se agudicen por la noche. Porque en la noche se incrementa el peligro. Y es curioso porque algunas estadísticas sobre nuestro país dice que durante las 12 y las 6 de la mañana, es decir, por la noche, se incrementan los delitos sexuales, la violencia y los robos en un 60%. ¿Sí? La noche da miedo. Y es curioso porque nuestro sistema, como digo, el de los animales, la mayoría de animales, está programado para que cuando llegue la oscuridad nos protejamos, nos escondamos, nos refugiemos. Y se producen también algunas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo que son muy interesantes. ¿A quién le gustan las clases de ciencia?
Ah, bueno, algunos. ¿Y a los demás qué os gusta? Nada, nada. Pues cuando te vuelves adulto se vuelve más aburrido todavía. Se producen varias reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a la oscuridad. Una de ellas es que nuestros ojos, conforme se va reduciendo la oscuridad, las pupilas se dilatan para poder captar mejor la luz que entra y entonces poder ir a oscuras, ¿verdad? Como que de alguna manera se agudiza nuestra visión y podemos un poco movernos. ¿Sí? Eso es una de las reacciones fisiológicas. La segunda es que se genera la melatonina. Eso sí lo habéis escuchado, ¿no? Hay gente que toma pastillas de melatonina. ¿Sí? Y esa melatonina es una sustancia que se segrega a través de la sangre para poder dormir en la noche. Y qué interesante que estas dos reacciones físicas puede ser que tenga también una enseñanza espiritual para nosotros basado en este pasaje. Ahora, ¿qué es la oscuridad espiritual? En la Biblia podemos encontrar que la oscuridad, en diferentes pasajes, como en Juan 3, representa el pecado y el mal, mientras que Jesús es quien representa la luz. ¿Qué es la oscuridad para nosotros? Estamos en un mundo que está inmerso en oscuridad, inmerso en pecado. El último estudio, también hecho, todos los datos que voy a dar son ahora sobre nuestro país. El último estudio, hecho en el año pasado, 2024, dice que el 60% de los jóvenes adolescentes reconocen estar sufriendo algún tipo de enfermedad mental, batallando con la ansiedad o con la depresión e incluso con ideas suicidas. En 2024, 4.000 jóvenes se quitaron la vida. Jóvenes de entre 12 y 29 años. De hecho, el suicidio en nuestro país es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Jóvenes como vosotros, seguro que conocéis a alguien, o a lo mejor vosotros mismos estáis batallando con la ansiedad, con la depresión, con las ideas suicidas. Porque que estemos expuestos al mensaje de Jesús, incluso que seamos seguidores de Jesús, no evita que tengamos que luchar con la ansiedad, con la depresión, con ideas de muerte sobre nosotros. En nuestro país, el consumo de pornografía, la media de edad, es de niños de 8 años. La pornografía, los chicos que estáis aquí, batalláis constantemente, estáis expuestos constantemente a imágenes. La tentación para vosotros está en todos lados. Y mira, no digo esto para culpabilizar, al revés. Os quiero liberar de la idea de que tenéis la fortaleza suficiente para resistir la tentación de la pornografía, pero es que estáis constantemente batallados. ¿Es que acaso es normal que los niños empiecen a consumir pornografía a los 8, 9, 10, 11 años? Son estrategias de oscuridad. Es pecado. Viene a destruir vuestra identidad, vuestro propósito. Los chicos estáis creados, los hombres estáis creados con un sentido protector, con un sentido de defensa de la injusticia, con un sentido de supervivencia, de lucha. Y en vez de hacer estas cosas, estáis tan expuestos a todas estas imágenes que estáis cayendo en este mundo oscuro, donde no solo estáis yendo y estáis vendiendo vuestra santidad y viviendo y luchando contra el pecado, sino que además las mujeres que están en esas imágenes, muchas de ellas son víctimas de trata, de esclavitud, de abuso, y muchas de ellas son niñas.
Y no va de hecho el tema hoy, pero sí es importante que sepamos que no podemos normalizar la oscuridad. Que pase en el mundo no significa que sea normal. Las chicas, el incremento de operaciones estéticas está en auge. Estamos bombardeadas todo el rato. Nuestras narices no son perfectas, nuestros labios son muy pequeños, nuestros pómulos no son suficientemente elevados, nuestro pelo no está alisado, nuestras curvas no son suficientes, es que nunca vamos a ser suficientes. Es que queremos parecer los filtros de TikTok. Es que no hemos sido creadas para parecer todas iguales. Es que hay una belleza única en nosotras. Es que tal y como hemos sido creados somos bellas. Déjame decirte, somos la creación más bella. Fuimos las últimas en ser hechas. El nivel de perfección que el Señor aplicó en nosotras. Eres bella como eres. Pero estamos inmersos en un mundo de oscuridad que nos llama a querer cambiar nuestra identidad, alejarnos de la verdad para la que fuimos creados. Es como si de alguna manera nuestros ojos se fueran adaptando y pudiéramos empezar a tantear y vivir en esa oscuridad. ¿Me estoy explicando? ¿Y ahora qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿A qué estamos llamados? Es interesante porque en las bodas judías se producían por la tarde. Las bodas eran de tarde porque era el momento del día donde todo el mundo podía asistir después de trabajar. Así que más o menos comenzaban a las 6 las bodas. Y estas chicas vírgenes solían tener entre 12, 13, 14 años. Y tenían una responsabilidad fundamental. Porque en las bodas judías, llenas de tradiciones, una de ellas era que el novio aparecía en cualquier momento y sin previo aviso. Venía normalmente de otra ciudad, a veces de la misma, pero a veces venía de otra ciudad y entraba con toda una comitiva a la ciudad. Y en ese momento no había GPS, no había brújula. Así que estas chicas vírgenes, la responsabilidad que tenían era ponerse en la entrada del pueblo para guiar al novio a la casa de la novia. Así que la responsabilidad que se les asignaba era muy importante. Después de recoger a la novia, estas vírgenes, junto con otras personas, acompañaban a los novios al lugar de la ceremonia. Y yo leo este pasaje y estos versículos que dice que les entró el sueño porque el novio tardaba en llegar. Y tiene sentido. Porque resulta que estas chicas probablemente estaban esperando desde las 5 de la tarde con sus lámparas encendidas. Y el novio no llegaba. Y no llegaba. Tú imagínate, todas ellas con sus perfumes, con sus aceites, peinadas, vestidas y esperando. Y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Entonces dijeron, bueno, es que el aceite se nos va a consumir. ¿Y si apagamos las lámparas? Sabemos que apagaron las lámparas porque después dice que prepararon de nuevo sus lámparas. Así que tomaron la decisión, y yo creo que era una decisión que ellas la tomaron pensando que era sabia, porque no se querían quedar sin aceite. Al apagar sus lámparas y empezar a oscurecer, sus ojos se empezaron a adaptar, sus pupilas se dilataron y empezaron a moverse a oscuras. Pero es que al rato de seguir esperando, la melatonina hizo su efecto y se quedaron dormidas. Y yo quiero preguntarte, ¿has decidido
apagar tu lámpara. Quizás pensando que es una decisión sabia. Quizás creyendo que es una decisión que agrada a Dios. Quizás un pequeño gesto que piensas que puedes encender de nuevo después. Pero eso está haciendo que te acostumbres a la oscuridad y poco a poco te quedes dormido. Hace unos años estaba haciendo un viaje muy peligroso. Ya os he dicho que yo soy un poco rebelde. No solo soy un poco rebelde, sino que soy un poco salvaje. Me gustan las aventuras. Así que fuimos a hacer un tour por varios países para meternos de infiltrados, mi marido y yo, y ver cómo trabajaban las mafias que trafican con personas. ¿A qué suena interesante? Sí, ¿verdad? Es que la vida es guay, ¿eh? Jesús te mete en una movida interesante. Así que ahí estábamos nosotros de infiltrados en unos países muy complejos, muy complicados. Y resulta que era tan peligroso lo que estábamos haciendo que nos dijeron, vale, tenéis que llevar 2 teléfonos móviles encima, no los vuestros, sino otros que alguien os regale o lo compráis muy barato. Porque así, cuando vengan a robaros, porque os van a venir a asaltaros, no le dais vuestro teléfono, le dais el que habéis comprado. Así que nosotros teníamos que ir con 2 teléfonos móviles, porque así no nos mataban. Otra de las características era que todos los coches tenían, los que tenían dinero para hacerlo, los cristales tintados. Tintaban todos los cristales. Nosotros a veces tintamos los de atrás. La gente ahí tintaba todos los cristales del coche. Porque era la manera de prevenir que si un mafioso o uno de alguna mara o de algún grupito veía que venía una mujer, no la iba a violar. Así como tenía los cristales tintados, pues no la violaba. Si era un chico, como no lo veían, pues así evitaba que el hombre fuera asesinado y no le robaran el coche. Era tan peligroso que no podíamos parar en los semáforos en rojo. Entonces, claro, nosotros íbamos conduciendo y la persona que nos llevaba, venga, para adelante. Y yo, pero que hay un semáforo, los coches ahí. Era un caos. La cuestión es que yo no dejaba de pensar, ¿cómo es posible que la gente viva así? ¿Cómo es posible que tú te acostumbres a vivir en ese nivel de tensión, en ese nivel de estrés constante de que te van a quitar la vida por un móvil? Y en medio de todo eso, yo empecé a ver que había niños en la calle, niños viviendo en la calle. Algunos de ellos, 6, 7, 8 años, tenían muchos problemas con las drogas, esnifaban pegamento, eran traficantes. Otros de ellos, para ganarse la vida, porque sus padres no los querían, lo echaban a la calle y se ponían a vender mecheros, a vender llaveros, bolígrafos. Y entonces llegamos a un lugar donde había niñas de 10, 11, 12 años que estaban puestas en las puertas para prostituirlas. Y yo no podía más. Yo no entendía cómo se podía estar pasando. Y entonces el grupo de personas con el que estábamos, que eran todos cristianos, buenos cristianos, yo les pregunté, oye, ¿cómo es posible que estén estos niños viviendo en esta situación tan peligrosa donde te quitan la vida por un móvil, donde pueden hacerte cualquier cosa, donde las chicas están siendo vendidas para prostituirse? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Sabéis lo que me contestaron estos amigos cristianos? Me dijeron, pues la verdad, nunca lo habíamos pensado. Es que nosotros estamos acostumbrados. Para nosotros es normal. Y lo que quiero venir a decir con todo esto es que la oscuridad está alrededor nuestra. Y lo que ocurre es que a veces normalizamos la oscuridad y perdemos de vista la responsabilidad que nos ha sido asignada. No sé si sabes que tienes un propósito en el lugar donde estás.
que el lugar donde tú estás, yo no puedo estar. Que las personas que tú conoces no las conoce nadie más. Que las personas y las conversaciones que tienes con otros no las tengo yo. El Señor te ha dado la responsabilidad de ser luz en el lugar donde estás. No podemos normalizar la necesidad. No es normal que haya jóvenes quitándose la vida. No es normal que estemos batallando con la ansiedad. Mira, la depresión tiene que ver con las heridas del pasado. La ansiedad tiene que ver con el futuro, con el miedo al futuro. Y yo entiendo que el mundo oscuro luche con la ansiedad. Pero chicos, nosotros como cristianos, nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra confianza está en Jesús. Y esa es la esperanza que debemos hacer brillar. No te acostumbres a normalizar la ansiedad, la depresión, la pornografía, el bombardeo sobre nuestra imagen, la trata de seres humanos. No sé si sabía, yo me quedé impactada y en el momento que lo supe, cambió mi vida. ¿Sabías que existen hoy más esclavos que nunca antes en la historia de la humanidad? Que nunca antes en la historia de la humanidad. No podemos normalizar la oscuridad. Hay un testimonio real de un hombre que creció durante la Alemania nazi. Y este hombre relata cómo cada domingo iba a la iglesia con sus padres. Y resulta que la iglesia, ahí va a aparecer si me ponen la imagen del tren, la iglesia estaba ubicada al lado de una vía del tren. Y cuando la iglesia se reunía en sus cultos los domingos, resulta que normalmente coincidía que pasaba un tren. Así que se solía escuchar el sonido de los trenes. Pero hubo un domingo que estando la iglesia reunida, no solo escucharon las vías temblar, no solo escucharon el silbido del tren al pasar, sino que también escucharon gritos que salían de ese tren. Poco tiempo tardaron en darse cuenta que los gritos que escuchaban eran de hombres, mujeres, niños y niñas judíos que iban a ser exterminados en los campos de concentración. Así que cada domingo, cuando la iglesia estaba reunida, escuchaban los trenes pasar y a las personas gritar. Y decidieron hacer algo. Para no escuchar los gritos de las personas que iban a ser exterminadas en los campos de concentración, decidieron cantar sus alabanzas más altas. Para no escuchar los gritos de las personas que iban a ser exterminadas, decidieron cantar sus alabanzas a Dios más altas. Tenemos que entender que la alabanza que más agrada a Dios no tiene que ver con lo alto que extendemos nuestros brazos. No tiene que ver con cuánto gritamos, cuánto adoramos, sino que tiene que ver con el amor al prójimo. Que tiene que ver con que nos preocupemos por lo que le está pasando al otro. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Quién me lo dice? ¿Amarás al Señor? ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás amando al que tienes al lado? Dice en Amós 5, no soporto vuestras reuniones religiosas. Esto es Dios hablando. Estoy harto.
de vuestras conferencias y convenciones. No quiero tener nada que ver con vuestros proyectos religiosos, vuestros eslóganes y objetivos pretenciosos. Estoy harto de vuestros planes de recaudación de fondos, vuestras relaciones públicas y vuestra creación de imagen. Ya estoy harto de vuestra ruidosa música egocéntrica. ¿Cuándo fue la última vez que me cantaste? ¿Sabes lo que quiero? Quiero justicia. Océanos de justicia. Quiero justicia, ríos de ella. Eso es lo que quiero, eso es todo lo que quiero. Mira, no malinterpretemos. No estoy diciendo que esto que estamos haciendo está mal. Tampoco creo que es lo que está diciendo Dios. No es que el Señor no le agrade que le cantemos, no es que el Señor no le agrade que nos juntemos, no es que el Señor no le agrade que en estos días estemos buscando de su presencia. Pero lo que el Señor está diciendo es que si no estamos poniendo en práctica el amor hacia el prójimo, si no estamos haciendo que nuestra fe sea evidente en actos, nada de lo que estamos haciendo tiene sentido. Nuestra fe está muerta. Dice en el libro de Santiago, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y es que ignorar el sufrimiento de los otros es vivir en oscuridad, es normalizar la oscuridad, es adaptarnos y dormirnos en la oscuridad. Mirad, en Mateo 5, no lo voy a leer por tiempo, pero en Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Mira, lo tenemos ahí. Soy la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa. Al contrario, se pone en un candelero y de manera que alumbre a todos. Que alumbre a todos. Y mirad esto. Así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, da por hecho que lo hacemos. No lo sugiere. No lo sugiere, Jesús no nos sugiere que hagamos y mostremos su amor. Para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Mirad, ser luz no es oración, no es adoración, es acción. Es acción. No necesitamos brillar todos juntos aquí. Esto está precioso. Hacemos una bonita hoguera. Pero nuestra luz tiene que brillar, ¿dónde? En la oscuridad. En la oscuridad. Nosotros no somos iglesia los domingos. Nosotros somos iglesia de lunes a domingo. Hay uno de mis versículos favoritos, no sé si lo habéis leído alguna vez, pero me encanta porque cuando cogen a los discípulos y los quieren meter en la cárcel, sus enemigos dicen sobre ellos, estos que han venido a trastornar el mundo han llegado hasta aquí. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás trastornando tu mundo? ¿Alguien te conoce por revolucionar el lugar donde estás? Y no hablo de tener mucho carisma, de gritar, de hacer cosas extrañas. Simplemente escuchar, simplemente abrazar, dejar de hacer cosas que todos hacen, dejar de normalizar las cosas que sabemos que no están bien. Por ser quien eres, por vivir con propósito, por tener esperanza, por decir la verdad, por vivir en integridad, por vivir en santidad. Mira, no necesitamos más influencers, más predicadores, más líderes de alabanza. Necesitamos expertos en amor. Necesitamos expertos en amor. ¿Tú quieres ser relevante? Empieza a amar a los demás. Preocúpate, escucha, abraza. No normalices la oscuridad. Y fíjate qué interesante, porque te he dicho que la misión de estas chicas jóvenes, de estas vírgenes,
¿Era qué? ¿Qué tenían que hacer? ¿Por qué estaban ahí esperando al novio? Para acompañar. ¿Alguien más se ha enterado o solo él? ¿Qué tenían que hacer las vírgenes? Acompañar al novio. ¿Cómo puedes guiar a alguien si no conoces el camino? ¿Cómo puedes ir a un destino si no sabes qué calles tienes que tomar? ¿Lo has pensado? ¿Cómo vamos a guiar a la gente a tener un encuentro con Jesús si nosotros mismos no sabemos ni quién es Jesús y tampoco sabemos lo que está pasando a la gente que necesita a Jesús? ¿Cómo vamos a hacer y llevar la respuesta si no escuchamos los problemas? ¿Es que acaso es normal ver una imagen de sufrimiento, ver una imagen de una guerra y después pasar y ver el outfit of the day de tu amiga? ¿O ver el meme de Ceci Army? ¿Es que acaso es normal? La realidad es que a veces nos resistimos a conocer la necesidad porque nos duele. Y es que no queremos escuchar más lo que le pasa a la gente. Es que no me interesa escuchar que mi amiga tiene ansiedad. Es que no me interesa escuchar la movida que le está pasando al otro porque es que me duele. Es que yo misma no puedo con mis historias. ¿Cómo iba a estar yo para ayudar a otros? Es que me duele. Es que me incomoda. ¿Verdad? ¿Cómo voy a ayudar yo a los demás si yo no sé ni ayudarme a mí? ¿Sí o no? ¿Alguien más piensa así? ¿Soy yo la única? Pensaba que era la única pecadora en la sala. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero mira, quiero deciros algo. El dolor va a ser tu motor para la pasión. Quizás ahora no sabes qué es lo que quiere hacer el Señor contigo. ¿Dónde está tu propósito? Y estás desesperado buscando, Señor, es que yo quiero servirte. Señor, es que yo quiero saber lo que tú tienes para mi vida. Es que no sé qué va a ser de mi futuro. Si tú me pudieras decir algo, ¿cómo me quieres usar? Mira, yo recuerdo con 21 años. ¿Alguien tiene aquí 21 años? A ver. Mira. Pues cuando yo tenía 21 años, tuve una de mis mayores crisis de fe. De fe y de propósito. Así que empecé a orar. Estaba desesperada. Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Señor, es que tú tienes un plan para mí. Es que, ¿qué quieres? Si tú estás ahí, ¿me puedes decir lo que viene para mi vida? Y estaba en una crisis brutal. Pero decía, Señor, es que tú me habrás creado para algo, ¿no? Es que habrá un propósito para mi vida, ¿no? Que soy casualidad. Así que yo estaba en esa crisis de fe, inmersa en oración, inmersa en intentar entender, Señor, si tú estás ahí, ¿qué vas a hacer conmigo? Y de repente en esa etapa veo un documental. Era un documental que hablaba de que vendían a niños y a niñas para explotarlos sexualmente. ¿Alguien ha escuchado o visto algo de eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Uf, qué duro. Así que yo a mi oración añadí una nueva coletilla que era, Señor, muéstrame tu propósito y ayuda a esos niños que están sufriendo. Al poco tiempo seguía inmersa en esa búsqueda de propósito y volví a ver otro documental. Y también iba de que vendían a personas, compraban y vendían a personas para explotarlas sexualmente. Oye, ya no solo estaba pasando allí con esos niños, ahora resulta que también pasa en España. Y eso me dolió. Me dolía. Tanto me dolía y me removía todo
que me quitaba el sueño y no podía dormir. Así que yo empecé a orar. Señor, muéstrame tu propósito. Ayuda a esas personas y déjame dormir. Sí, nos reímos. Pero era mi oración delante del Señor. Es que no puedo dormir, Señor. Es que me duele. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Si yo no puedo ni con mis movidas, si estoy en esta crisis que no sé ni para dónde voy. Déjame dormir, Señor, déjame descansar. Y entonces hice un viaje y visitamos un orfanato, un hogar de niños. Y entonces las educadoras nos iban contando las historias de cada niño. Y en la sala había una cuna chiquitita de bebés. Y había 3 niños en esa cuna. Y uno de ellos llamó especialmente mi atención. ¿Puedes poner la foto? Pregunté por ese bebé. No sé, me llamó la atención. Y dije, ¿puedo cogerle entre mis brazos? ¿Puedo cogerlo? Y me dijeron, sí, pero ten cuidado porque sus partes íntimas están muy dañadas. Y yo pregunté, ¿qué le ha pasado? Y me contaron, pues mira, Loida, este bebé tiene 3 meses y ha sido vendida 4 veces. Comprada, vendida, comprada, vendida, comprada, vendida, comprada, vendida y la rescatamos. Y no solo ha sido comprada y vendida, sino que durante todo el proceso han abusado de ella para hacer pornografía. Y entonces yo, teniendo ese bebé entre mis brazos, me di cuenta de lo hipócrita que había sido. Es que me estaba doliendo. Señor, déjame dormir, que no me duela. Que no me duela. ¿Qué paso? Porque ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y teniendo ese bebé en mis brazos, viendo su cara, escuchando su risa, me di cuenta que en ese momento solo tenía 2 opciones y nada más. 2, como tú tienes hoy. Y nada más. Ser parte del problema, acostumbrarme a la oscuridad, es normal, es lo que pasa en este mundo lleno de pecado, o ser parte de la solución. Es que somos como luces llamados a alumbrar en la oscuridad para que todos, mediante nuestras obras de amor, de compasión, y yo quiero preguntarte, ¿y tú? ¿Estás haciendo luz en el lugar donde estás? ¿O estás siendo parte de la oscuridad? A veces pensamos que el propósito de Dios para nuestras vidas va a llegar de aquello que nos gusta, de aquello que nos apasiona, de aquello que se nos da bien. Si estás en una crisis de propósito sobre tu futuro, quiero decirte, la mejor manera de encontrar lo que el Señor quiere hacer con tu vida
no surge de lo que te gusta, surge de lo que te frustra, de lo que te duele, de lo que te hace que no puedas dormir. Pero a veces vamos apagando esa llama que el Señor ha puesto en nuestro corazón, pensando quizás que todavía no es el momento, que no es una buena idea, que es que no va a llegar ya. Y apagamos y nos entretenemos y pasamos el tiempo, dedicamos el tiempo, el esfuerzo, el dinero en cosas, permitirme la palabra, estúpidas, porque son cosas tontas. Y nos vamos desviando y acostumbrando a la oscuridad hasta que nos llegamos a dormir. Y perdemos de vista la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Mira, no a la iglesia como institución, no a la iglesia como organización, no a la iglesia como culto. No, a ti. La responsabilidad que el Señor te ha dado, a ti. Y conjunta como iglesia. Yo creo en mi corazón que el Señor está cerca. Y eso es lo que estamos hablando en estos días. El Señor viene pronto. Y es una verdad. ¿Te cuesta entenderlo o no? Mira, ¿quieres que te confiese algo? A veces me cuesta entender la obra de Jesús. Porque es tanto el amor, es tanto el sufrimiento, es tanto la grandeza de lo que pasó en esa cruz, que a veces digo, es que no lo puedo entender. Mira, pero es que no lo tienes que entender, lo tienes que creer. Y esto nos pasa igual, el Señor viene pronto. Y a veces decimos, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo eso me lo puedo imaginar? Es que no es que lo tengas que ver, es que no es que lo tengas que sentir. Esas son las cosas que te dice el mundo. Que depende de cómo lo sientas, pues así lo crees. Y que si hoy te sientes una cosa y mañana otro, pues todo está bien. Pero es que se trata de tener fe. Ahora, en esta venida de Jesús, tal y como vemos con las vírgenes, tenemos una responsabilidad. Jesús viene a encontrarse con su mujer, con su novia. Pero precisamente en esta parábola, la iglesia no representa a la novia. La novia de esta parábola no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia aquí? ¿Quiénes son?